Bueno, en esta primera sección se van a trabajar los datos de la víctima, el cual era un cabildo gobernador del resguardo indígena de Jambaló con nombre de Germán Escuy Zapata, de sexo masculino, fecha de nacimiento el 13 de abril de 1945. Bueno, en los ítems de dirección postal y teléfono se tomaron en cuenta los mismos de la parte peticionaria. Se reconoce entonces dentro de las presuntas víctimas al círculo familiar del señor Germán Escue Zapata. Continuando con los datos de la parte peticionaria, se presenta la señora Etelvina Zapata Escue y del mismo modo como parte competicionaria la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo. Muy buenos días, hoy les voy a hablar del caso Escue Zapata versus Colombia y le voy a narrar los hechos que ocurrieron en ese entonces. Era el día 1 de febrero de 1988. Un informante indígena se dirigió al lugar en donde acampaba una sección del Ejército Nacional de Colombia en Loma Redonda, cerca del resguardo de Jambaló, departamento del Cauca, e informó que en casa de Vitoyó existían armas. Dicha sección era comandada por el cabo Roberto Camacho Riaño, perteneciente al pelotón de la contraguerrilla que estaba a mando del teniente Jorge Alberto Navarra Devia. Ese mismo día, en horas de la noche, el cabo Camacho Riaño comunicó al cabo Everospina Martínez que existía una orden del teniente Navarro Devia para realizar una operación de captura de un indígena que residía en el resguardo de Jambaló. En el desarrollo de la operación, los militares se dirigieron a la residencia del señor Germán Escue Zapata, ingresaron a la vivienda, registraron la misma y mientras le preguntaban dónde estaban las armas, lo calificaban de guerrillero y lo golpearon. Germán Escue se encontraba con el torso desnudo, descalzo y en pantaloneta cuando fue detenido. Los militares lo amarraron y lo sacaron de esa casa a golpes. Su madre, que estaba con él, se dirigió a la vivienda rápidamente de unos familiares, mientras que Germán Escue era llevado por los militares hacia las montañas. Después de haber caminado por un tiempo aproximado de 20 minutos, el cabo Camacho Riaño se retrasó unos metros atrás con Germán Escue Zapata, a quien golpeó en el estómago con la culata del fusil que portaba, haciendo que se doblegara. El señor Escue Zapata suplicó al cabo Camacho Riaño que no lo matara. Se le pidió que corriera, lo que la víctima contestó que no iba a hacerlo por temor a ser ejecutado. Pero el cabo retrocedió y le disparó varias veces causándole la muerte. Al siguiente día, su cadáver fue encontrado por sus familiares en el camino que de Vitoyó conduce a Loma Redonda, en un caserío ubicado en el resguardo Jambaló. La comisión sostuvo que el cuerpo del señor Escue Zapata mostraba signos de maltrato. Asimismo, alegó una falta debida de diligencia en la investigación de los hechos, así como una supuesta denegación de justicia. Al llegar al campamento, los soldados que presenciaron los hechos fueron orientados por sus superiores a decir que durante el traslado se había producido un hostigamiento con un grupo guerrillero y que Germán Escue había muerto en medio del fuego cruzado. La comisión señaló que Germán Escue Zapata era un cabildo gobernador del resguardo indígena de Jambaló, que se dedicaba a la agricultura al igual que los demás miembros de su comunidad, así como a la defensa del territorio indígena. La ejecución del señor Escue Zapata se inscribió dentro de un patrón supuestamente porque los militares habrían hurtado bienes de la vivienda familiar de la presunta víctima y de la tienda comunitaria, y porque se habría impedido al señor Escue Zapata continuar con el cargo que la comunidad le habría confiado conforme a sus propias tradiciones y formas de elección. Los hechos del presente caso ocurrieron en la vereda de Vitoyó, municipio de Jambaló, departamento del Cauca. Jambaló se encuentra ubicado en el nororiente de dicho departamento, en la jurisdicción del municipio del mismo nombre. Los nazas de Jambaló son una parte del pueblo país. Del análisis de esta prueba, la Corte observa que el tercer informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia menciona más de 500 dirigentes indígenas que fueron asesinados en estos últimos 25 años por razones políticas. Conforme a la prueba aportada y a la confesión del Estado, la víctima fue golpeada por militares mientras era
acusada de ser guerrillero y presionada a confesar dicha condición y la supuesta posesión de armas. Asimismo fue llevado hacia las montañas y momentos antes de su ejecución se le pidió que corriera, a lo que la víctima había contestado que no iba a hacerlo por temor a ser ejecutada, lo que en efecto ocurrió inmediatamente después. De ese modo, además de los maltratos físicos perpetrados mientras la víctima era detenida, esta también padeció el sufrimiento de caminar por algún tiempo sin saber su destino y el desenlace de la operación militar, intimidada por un grupo de militares armados y bajo el miedo de ser privados de su vida. Asimismo, los familiares de la víctima señalaron que el cuerpo del señor Escué Zapata fue encontrado con signos de haber sido físicamente torturado, presentando fracturas en los miembros inferiores, golpes en todo el cuerpo y en el rostro destrozado. En contrario, el señor Victorino Mestizo Martínez, inspector de la policía que procedió al levantamiento del cadáver, afirmó la inexistencia de equimosis u otros signos de golpes en el cuerpo y afirmó que la víctima no aparentaba haber sido torturada y que tampoco estaba amarrada. Sobre tales hechos, la Corte nota que de las declaraciones de los familiares y de la víctima y del funcionario público señaladas en el párrafo anterior, así como la de algunos militares, se desprende que el señor Escué Zapata fue lesionado después de que éste fue conducido de su residencia hacia el lugar de su ejecución. El tipo de lesiones a la severidad de las mismas no se pueden tener como demostrados. Sin embargo, ante la comisión del estado de los hechos de este caso y la falta de una investigación adecuada al respecto, la Corte los tiene como hechos establecidos. Bueno, el caso que nos correspondió fue el caso de Escué Zapata y versus Colombia, y los puntos que voy a tomar son los siguientes. Las autoridades alegadamente responsables son el Ejército Nacional, ya que lo detuvieron de forma arbitraria y lo golpearon acusándolo de que era guerrillero. Posteriormente al asesinato, durante 17 años la justicia colombiana no ha hecho nada por ello. Otro tema son los derechos violados. El primero es el artículo 1.1, que es el derecho a la vida, en relación con el artículo 1. Que es la obligación de respetar a los derechos. No solo se presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que los estados adopten medidas para proteger y preservar este derecho. En el segundo se habla del derecho a la integridad personal en relación con el artículo 1.1, que es el que obliga a una obligación estatal para poder investigar, poder juzgar y poder sancionar a los responsables cuando existe una denuncia o una razón fundada para la cual se cree que haya actos de tortura. En el artículo 7 se habla del derecho a la libertad personal, que va en relación con el artículo 1.1, que la detención del señor Escué Zapata constituyó un acto legal porque no fue autorizado por una autoridad competente. El artículo 11, protección a la honra y la dignidad, en relación con el artículo 1.1, pues este tiene un contenido más amplio, pues está la protección de domicilio, de la vida privada, de la vida familiar y de la correspondencia. La Corte dice que por la supuesta entrada violenta en la casa de la familia de la víctima, estos hechos deben ser analizados por el tribunal, y el supuesto allanamiento a la tienda comunitaria no fue analizado por el informe 9605 de la comisión. Pues los miembros del pueblo Páez no fueron señalados víctimas por la comisión, por la cual no fueron analizados estos hechos. En el artículo 8, las garantías judiciales, y el artículo 25, que habla sobre la protección judicial, se dice que la razonabilidad del plazo del tribunal señala que debe asegurar en un tiempo razonable el derecho de las presuntas víctimas o familiares para que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y poder sancionar a los responsables.
El artículo 21 habla sobre el derecho a la propiedad privada, que la comisión no alegó estos hechos en la demanda en el hurto de los bienes de las víctimas y mercancías en la tienda comunitaria. La Corte considera que la comisión no puede presentar hechos que supongan un cambio en el marco fáctico del caso, a menos de que se trata de un hecho de superviviente. Entonces la Corte dice que este no es un hecho, no es considerado un hecho superviviente porque no estaba constatado en el expediente en el caso antes de que la comisión emitiera el informe número 9605-110 y antes que presentara demanda ante la Corte. Y por último está el artículo 23, que es el derecho, los derechos políticos, y que la Corte se limita solamente al estudio de la víctima, de la violación de este derecho al señor Germán Escue Zapata. A la comunidad no se incluye como víctima al momento procesal oportuno, y la comisión no lo relaciona, pero en la audiencia se hace referencia al respecto. En esta sección tercera se trabajarán los recursos judiciales destinados a resolver los hechos denunciados. En concordancia con los hechos anteriormente expuestos, el Estado no ofreció a la víctima un recurso rápido y efectivo que le permitiera definir la legalidad de la detención del señor Germán, que se mantuvo privado de libertad sin ningún control institucional. Por tal acción el Estado no se pronunció ni resalta la omisión e irresponsabilidad que él mismo ocasionó a esta comunidad indígena. En resumidas cuentas, la primera actuación que se adelantó en este caso en concreto fue la solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado tuvo esta omisión e irresponsabilidad por parte de la fuerza pública, específicamente por los militares, al ingresar y detener al señor Germán Escue Zapata y pues finalmente ocasionarle la muerte. El 18 de septiembre del 2006, la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo, representantes de la presunta víctima y sus familiares, en el presente caso, quienes presentaron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, con razón en ello fue la primera actuación que se adelantó en este proceso. O sea, con anterioridad las víctimas o por alguna otra entidad competente no se adelantó algún proceso de acuerdo a esto. Esos representantes señalaron que compartían en lo fundamental los argumentos de hecho y derecho de la demanda interpuesta por la comisión, pero sin embargo solicitaron que la Corte declarara que además de las violaciones alegadas por la comisión, el Estado, o sea en este caso Colombia, se declarara responsable internacionalmente por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana. Y tales derechos eran protección a la honra, protección a la honra y de la dignidad, derecho a la propiedad privada, derechos políticos de esta misma convención, y que supuestamente porque los militares habían hurtado bienes de la vivienda familiar de la presunta víctima. Estos militares entraron a la fuerza, tal como se estipula en los hechos, y entraron a la fuerza y hurtaron bienes tanto de la tienda comunitaria como de este bien inmueble que se encontraba, en el cual vivía el señor Germán. En esta parte les voy a hablar sobre la investigación judicial, cuándo comenzó y cuándo finalizó. Bien, la comisión alegó que la forma en que los efectivos militares actuaron en el presente caso exigía a los funcionarios estatales a cargo de la investigación emplear todos los esfuerzos para realizar una búsqueda inmediata con las pesquisas urgentes y necesarias con el fin de identificar y sancionar a los responsables, lo que no ocurrió. Ante la pérdida del expediente, la comisión consideró que una investigación oportuna y minuciosa no fue posible. En cuanto al análisis del plazo razonable, la demanda expresa que a 18 años de ocurridos los hechos no se cuenta siquiera con una apertura del procedimiento judicial. Además, la comisión indicó que el trámite del proceso de la justicia militar por casi una década comprometió claramente la independencia e imparcialidad del procedimiento legal. En razón de ello, la comisión señaló que el Estado violó los derechos
en perjuicio de la víctima y sus familiares. Los representantes reiteraron los fundamentos de derecho apuntados por la comisión y aseveraron que el Estado es responsable tanto por la no existencia de una investigación durante 17 años a partir de los hechos, como por no garantizar los recursos ni brindar las garantías para el ejercicio de los derechos a favor de los familiares de la víctima. A juicio de los representantes, la investigación asignada a la jurisdicción militar resultó en la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención en dos sentidos. Primero, porque supuestamente no se realizó diligencia investigativa alguna en todo el tiempo en que la causa estuvo en dicha jurisdicción. Y segundo, porque tal competencia no es independiente ni imparcial para conocer las violaciones cometidas en contra del señor Escué Zapata. El Estado reconoció su responsabilidad internacional en perjuicio del señor Germán Escué Zapata y de sus familiares. Además, reconoció la mora en la tramitación y resolución del proceso interno de investigación, acusación y sanción de los presuntos responsables por la duración total de los procesos internos, lo cual se debió, entre otros factores, a la pérdida inicial del expediente, la reconstrucción del expediente y los periodos de inactividad procesal. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado manifestó que pese al transcurso del tiempo, el órgano investigador ha hecho un esfuerzo para practicar varias diligencias investigativas y que actualmente el proceso está siendo tramitado de acuerdo con los parámetros internacionales. Dentro de esta sección de pruebas fueron aquellas pruebas disponibles que se aportaron dentro del proceso por la parte de los representantes, la comisión y el Estado, y se divide entonces las pruebas documental, testimonial y pericial, y por otro lado los testigos. Es entonces cuando la Corte entra a examinar y a valorar los elementos probatorios que se presentaron por parte de la comisión, de los representantes como tal del caso. Entonces comenzamos con una prueba documental, testimonial y pericial, donde se presentaron diferentes personas. Agrupándolos de tal modo, comenzamos con la señora Berta Escué y el señor Aldemar Escué Zapata, quienes fueron propuestos por la comisión y por los representantes, donde declararon la detención ilegal y la forma arbitraria en donde entraron al domicilio y asesinaron al señor Germán Escué Zapata. Por otro lado tenemos a los señores Allende Escué Zapata y al señor Mario Paso, propuestos por los representantes. En su declaración jurada, pues lo que ellos alegan como tal es la detención ilegal, la tortura y todo la parte de la ejecución extrajudicial que se le realizó al señor Germán Escué Zapata. Por otro lado, pues hablan sobre los hechos y de tal modo en su testimonio declaran cómo esto pues afectó como tal a la familia del señor y a la comunidad en general donde pertenecían. Por otro lado tenemos al señor Oscar Iván Arias Herrera, quien fue propuesto por el Estado, la señora Esther Sánchez de Guzmán, propuesta por la comisión, y el señor Héctor Hernán Mondragón Báez, propuesto por los representantes. Comenzamos por el señor Oscar Iván, quien en su declaración jurada lo que indicó fue las instrucciones que recibió el ejército en los hechos. La señora Esther Sánchez de Guzmán en su declaración quiso exponer la situación de las comunidades indígenas en el conflicto interno de Colombia, y por último el señor Héctor Hernán propuso o quiso también exponer en su declaración jurada lo que significa la impunidad para esta comunidad indígena, en este caso los paeses. Por otro lado, se tiene en cuenta las pruebas rendidas en la audiencia pública, que fueron las declaraciones testimoniales y el dictamen pericial de la señora Etelvina Zapata Escué, Miriam Zapata Escué, Florilba Troches Ramos, la señora Yolanda Prado Ruiz Redonda y la señora Gloria Lucy Zamora Patiño, todas ellas propuestas por la comisión, los representantes y el Estado, teniendo en cuenta
la declaración de la señora Etelvina Zapata Escue, donde declaró las circunstancias del operativo militar donde supuestamente detuvieron al señor Germán Escue Zapata, la señora Miriam Zapata Escue, hija del señor Germán Escue Zapata, quien declaró las consecuencias para la familia después del hecho. Por otro lado, la señora Flor Ilva Troches Ramos, también propuesta por los representantes, declaró el impacto que causó el hecho a la comunidad del resguardo indígena de Jambaló y a la comunidad misma de alrededor. La señora Yolanda Prado Ruiz Redonda, testigo propuesta por el Estado, declaró pues sobre las actuaciones practicadas dentro de la instrucción judicial. Y por otro lado, la señora Gloria Lucy Zamora Patiño, perito propuesta por los representantes, quien rindió en su testimonio la organización social y política que tiene como tal la comunidad de los indígenas paeses y las concepciones que tienen ellos sobre la impunidad. Dentro del paso de la valoración de la prueba se tiene en cuenta entonces tres aspectos de unos elementos probatorios que no fueron aportados a la Corte y que en principio pues que se dividen en tres grupos, que fueron los documentos no aportados que tienen un enlace electrónico a una página de internet, por otro lado los documentos no aportados correspondientes a unos organismos internacionales o locales y por último fueron documentos no aportados, digamos que no pueden ubicarse. Entonces por este lado pues esta valoración no tuvo algún valor como tal. Por otra parte, el Estado objetó una clase de pruebas aportadas en el caso, que fueron la declaración de la señora Etelvina Zapata, por lo mismo porque señaló que su relato tiene una nueva introducción de hechos que no concuerdan con anteriores declaraciones. Tenemos también el certificado expedido por la gobernadora indígena del Cabildo de Jambaló y por último tenemos también que el Estado objetó la prueba pues donde se afirma o los aportes donde se afirma que el señor Germán Escue Zapata era parte del Cabildo indígena y era Cabildo gobernador. Y ya finalizando, el último elemento probatorio que se presentó fueron dos discos compactos remitidos por el Estado, pues donde se practica o se realiza la exhumación del cuerpo del señor Germán Escue Zapata. Bueno, en esta sección vamos a tratar los testigos, empezando por los testigos que fueron citados por la comisión. Fueron 4. El primero de ellos fue la señora Berta Escue Coicue, pareja actual del señor en ese momento, la señora Etelvina Escue Zapata, madre de la víctima, la hija Miriam Escue Zapata. Igualmente contrataron un perito llamado Esther Sánchez de Guzmán. Después de ellos podemos ver los testigos por los representantes, que era Aldemar Escue Zapata, hermano de la víctima, Allender Escue Zapata, el otro hermano de la víctima. Después de él podemos ver a Mario Pazú, quien era su padre, Héctor Hernán Mondragón, perito contratado por los representantes, Flor Tronches y Gloria Zamora. Después de ellos podemos ver los testigos por el Estado, que solamente fueron 2, el señor Oscar Iván Arias Herrera y la señora Yolanda Prado Ruiz. Punto de las medidas cautelares, en las cuales hubo 4. En la primera se habló de una medida de restitución, que en el presente caso el Estado no ordenó medidas de restitución. Se habló de medidas de reparación y órdenes de la Corte Interamericana y se habló de una indemnización. Entonces el primero es por daño material. Se dice que no hay comprobantes los gastos, no hay comprobantes de gastos en los que la familia incurrió con el caso de su hijo, pero la Corte considera que sí. ¿Por qué? Porque su mamá hacía traslados para hacer justicia en el caso de su hijo asesinado y también incluso para recoger los restos del mismo.
a su compañera, pues no tiene la posibilidad ya de poder cubrir todos los gastos de su hija, entonces ya es una situación que les queda demasiado difícil. Por daño inmaterial es evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a detención ilegal, maltratos y ejecución extrajudicial que experimenten con un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad. Entonces, en la corte mencionaba que su madre, la madre de Germán Escué Zapata, sufría de dolores de cabeza, agotamiento, muchas veces no comía. Su hija desde los 10 años no siempre ha trabajado y al saber eso pues también la afectó un poco. También se ve afectado por sus estudios. Entonces, en las medidas de rehabilitación, la Corte ordena la garantía gratuitamente para que ellas acudan psicológicamente y puedan ir a los médicos. Hubo unas medidas de satisfacción. En la primera se habla de la obligación de investigar los hechos, en los cuales pues se identifique quiénes fueron, investigar profundamente y sancionar a los responsables. También se habla de un fondo de desarrollo comunitario en memoria de Germán Escué Zapata. Es la primera vez que en la Corte, en un caso contra Colombia, pues supera la solicitud de la Comisión y los representantes. De incluir el nombre de la víctima como en un monumento que esté a su nombre. Y también se creó un fondo de $40,000 que es para Germán, a nombre de Germán Escué Zapata y que son para hacerlos útiles a su comunidad, ya sea con las costumbres y tradiciones propias de su pueblo. Una beca de estudio para su hija Miriam Zapata Escué, la cual pues se le puede haber facultada su universidad, su primaria, su secundaria y que pues el Estado se lo pueda dar. Pues también se habla de la publicación de la sentencia, que es una medida de satisfacción para los familiares y como una obligación de pues no repetir estos hechos y que se hiciera al idioma de los países. El acto público de reconocimiento de responsabilidad, la Corte considera que es necesario que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, acorde previamente a sus familiares y representantes en relación con la violación de los derechos declarados en la sentencia. En este acto hay cuatro cosas que se deben reunir dentro de ese mismo acto. Entonces se debe realizar en el resguardo de Jambaló, en una ceremonia pública con la presencia de altas autoridades del Estado. Segundo, contar con la participación de los líderes de NASA, líderes NASA y los familiares de la víctima, si así lo deseaban. Tercero, realizarse tanto en el idioma NASA, Yute, como en el idioma español. Y cuarto, tomar en cuenta las tradiciones, usos y costumbres de los miembros del pueblo indígena. Y hubo unas garantías de no repetición. En esto es para crear un fondo especial de becas universitarias para las comunidades indígenas que hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.